y la idea es irle formulando unas preguntas a Andrés. Es una entrevista semiestructurada y si alguno de ustedes quiere hacer en algún momento una pregunta o una interpelación, lo puede hacer en ese preciso momento, pues dejando que Andrés termine la idea, porque ese es el propósito del curso, ¿no? de la clase, que ustedes pues, tengan todo el conocimiento posible. Entonces, Andrés, cuando hablamos del sur de Córdoba, ¿a qué nos estamos refiriendo geográfica y políticamente y en el tema de derechos humanos? Bueno, el sur del departamento de Córdoba para nosotros se encuentra ubicado en las estribaciones del Nudo del Paramillo. Tiene unas salidas hacia el Bajo Cauca antioqueño, tiene unas salidas hacia el Golfo de Urabá por la zona de Valencia, tiene otras salidas hacia la parte norte de Antioquia y es una zona muy rica en componentes minerales, mineroenergéticos, en fuentes hídricas, y para nosotros se sitúa territorialmente sobre 5 municipios, que es Valencia, Tierra Alta, y que en el departamento de Córdoba lo ubican en la subregión Alto Sinú, estos 2 municipios, y los municipios de San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador, que geográfica y políticamente en Córdoba se ubican dentro de la zona San Jorge, sin decir con esto que la zona San Jorge es solamente estos 3 municipios, porque esta zona del departamento de Córdoba está compuesta por 8 municipios, pero para nosotros hacemos una subregión o una división imaginaria y llamamos sur de Córdoba a estos 5 municipios por la dinámica propia que tienen estos 5 municipios en el departamento de Córdoba. No te escuchamos, Carlos. Sí, que ahorita les paso un mapita. Entonces, ¿cuál es la situación a nivel de derechos humanos que se nos presenta? ¿Por qué hago la pregunta? Primero, porque es el propósito, pero nosotros desde el año pasado estamos escuchando que se están dando una serie de desplazamientos, sobre todo en zona rural del municipio de Puerto Libertador. Son situaciones que se han venido presentando de manera histórica, de manera constante, y que los medios de comunicación no hacen un cubrimiento como debería de esta situación. Tú que vives en la zona, que defiendes los derechos humanos en esta zona, en este territorio, ¿cuál es la situación general que se presenta para los derechos humanos? Creo que lo primero que habría que decirle a la gente, a estos estudiantes que hoy nos escuchan con atención y desean conocer lo que realmente sucede allí en el sur de Córdoba, es que el sur de Córdoba es un bastión económico, que es un bastión montañoso dentro del Nudo del Paramillo, que tiene debajo del subsuelo una gran cantidad de riquezas que seguramente están dentro de los mapas geoestratégicos de las multinacionales a nivel nacional e internacional, y eso la convierte o nos convierte a nosotros quienes habitamos el sur de Córdoba en un escenario de fuego que tiene ya una guerra reciclada. Al día de hoy tiene una guerra reciclada de por lo menos unos 5 actores armados irregulares con presencia en el territorio el día de hoy, pero que desde mucho antes de los 80s, por allá en el 70 y algo, cuando llegaron las guerrillas liberales y Manolo Sandón con su grupo armado al Nudo del Paramillo, desde ahí para acá, entonces tenemos EPL, tenemos FARC, tenemos los tangueros, tenemos las AQ, tenemos las AUC, y esta es toda una guerra reciclada que está no solamente detrás del escondite, porque es una zona montañosa, es el Nudo del Paramillo, porque hay una cantidad de cuencas del río, de los 5 ríos que tenemos en el Nudo del Paramillo, que esa es otra de las cosas, muchachos. Nosotros en Córdoba no solamente tenemos el río Sinú y el río San Jorge, son 5 cuencas de ríos que son muy importantes, y ojalá la vida les permita conocer estos ríos dentro del Nudo del Paramillo, que son realmente hermosos. Entonces, allí sucede un entramado que va desde la
ilegalidad y de los cultivos ilícitos, o mejor dicho, el narcotráfico que se aprovecha de la pobreza de las gentes campesinas que están en los territorios y no hay otra salida más que sembrar coca. Y también, por supuesto, todo este escenario de guerra y de intereses multinacionales que van desde hacer empresa transnacional como la que es hoy día URRA 1 y que seguramente URRA 2 está en camino, y entender lógicas empresariales de explotación como ese Romatoso y otras más que están dentro del territorio, que terminan convirtiendo al lugareño, al colono, al campesino, a la comunidad indígena que está allí, a los compañeros negros afrodescendientes, en el enemigo de sus intereses extractivos para enriquecerse a unos pocos. Y como quiera que sea, que por allá en el 60 al gobierno nacional se le dio por llamarle a esto Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo, que es gran parte del sur de Córdoba. Entonces, los que habitan allí y que vienen desde hace mucho, mucho antes, ¿no? Cuando éramos raicilleros, los campesinos, cuando estábamos antes del 60 como colonos y dueños, nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Entonces ahora los que después del 60 habitamos y que por todo aquello de las confianzas y de entregarle al hijo y el hijo al nieto las tierras, no se titularon por todo ese tema de las confianzas y nuestros usos y costumbres. Entonces ahora las tierras no son nuestras, sino que le pertenecen al Estado colombiano mediante una figura que se llama baldíos, o una zona que se llama zona de amortiguación del parque, o el parque mismo. Y tenemos todo un conflicto por el uso, la tenencia y la ocupación de la tierra, que esa es una de las cosas mucho más, digamos, que tesas en el territorio, porque el no tener titularidad de los predios que ancestralmente son nuestros, el Estado tiene toda la facultad de echarnos cuando quiera o de concesionarle a cualquier empresa multinacional el territorio. Bueno, aquí está. Listo, Andrés, gracias. Entonces, ahí, como lo habíamos comentado en clases, un problema asociado a la tierra que comparte con el origen del conflicto armado a nivel nacional, ¿no? Sabemos que uno de los factores que desencadenó u originó el conflicto armado es el tema de la tierra. Cuando hablamos del sur de Córdoba, también se nos viene a la mente no solamente la presencia de estos grupos armados ilegales que ya mencionaste, sino también la presencia de estas multinacionales de extracción de oro, por ejemplo, y de minerales, que cuentan con unas licencias ambientales. Pero hay un ojo puesto sobre estas empresas, unas investigaciones, porque se presume que algunas de ellas han patrocinado a grupos armados ilegales con el fin de que estos hagan, digámoslo así, el trabajo sucio de desplazar a campesinos para ellos poder evitar confrontación con las comunidades, el pago de algunas compensaciones, la realización de alguna consulta previa. La pregunta es confirmar, Andrés, si ustedes tienen evidencia o están adelantando investigaciones eh, que recaigan sobre empresas legalmente constituidas, que incluso cuentan con licencias ambientales a nivel nacional o que sean internacionales y que estén involucradas en el patrocinio de grupos armados ilegales o la violación de algunos derechos humanos. Bueno, profe Carlos, nosotros por allá en 2008, 2009, intentamos decantar frente a Justicia y Paz, que era lo que había en ese entonces en el marco de un proceso y de una verdad quizá restaurativa para ese entonces en lo que fue la, la reincorporación de las AUC al territorio. Tratamos con Justicia y Paz de decantar algunos casos, ¿cierto? Pero nos fue prácticamente imposible. Para esos días asesinaron a Yolanda Izquierdo y desaparecieron a otros compañeros que también tenían unos procesos de tierras y demandas por tierras, frente a algo que en ese entonces las AUC denominaron jurídicamente, que se llamó FUNPASCOR, que era la Fundación Paz de Córdoba, que quien estaba al frente era la hermana de Carlos Castaño, y que pues es un proceso ya conocido a nivel nacional. Eso nos colocó a nosotros a quedarnos quietos frente
a un proceso de, en principio, buscar la verdad, buscar la justicia, buscar la reparación y las garantías de no repetición. En el día de hoy, en nuestra actualidad, estamos entonces frente al sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que proviene de la concertación, negociación y firma del Acuerdo de La Habana entre las extintas FARC y el gobierno nacional. Con este sistema, y para el caso del componente de la Comisión de la Verdad y de la JEP, para la JEP ya le hemos presentado 2 informes y estamos a puertas de presentar el tercero. Y con la Comisión de la Verdad ya hemos adelantado todo un proceso para contar nuestra verdad del conflicto, buscando, por supuesto, que eso permita que no se repita, que pueda ayudarnos a entender unas lógicas del conflicto social y armado que tiene el sur de Córdoba y Colombia en general, pero y ya con la JEP un proceso, digamos que judicial, porque lo que hay en Córdoba es, por ejemplo, te anoto un caso, sin mencionar nombres directamente, terratenientes del Alto Sinú negociaron con Urrá unas tierras que ellos no tenían dentro de lo que Urrá invadió con agua o llenó con agua, y ahora estos terratenientes tienen una tierra acá en la zona urbana o equidistante a la zona urbana de Tierra Alta, y resulta que fue un cambio que hicieron entre Urrá y estos terratenientes, y hoy por hoy estas tierras al día de hoy han causado muertes, ¿no? Han causado muertes porque la gente se ha tomado esos predios porque ya hay unas claridades de que esa tierra es una tierra ilegítima porque fue negociada dentro de una ilegalidad e ilegitimidad como en otrora, en los 90 y a principios del 2000, lo hacían las AUC, que era pues decirle frases tan comunes como las que nosotros hemos repetido y dicho, que era la frase famosa de algunos paramilitares, y era que le vendían la tierra, el señor vendía la tierra o negociaban con la viuda, porque en ese entonces había la necesidad para estos grupos armados irregulares, el caso de las AUC, de tener tierra, y también pasaba con las FARC en muchos territorios de Colombia. Muy bien. Entendemos entonces que es un proceso histórico, no es un proceso de hoy, porque has hecho mención de incluso del origen de las Autodefensas Unidas de Colombia, que yo he explicado que es un término técnico que está errado, porque el término real es paramilitares. Ellos no nacieron como autodefensas. Eh, Esto tiene una serie de implicaciones, ¿verdad? Esta situación. Y hay 2 preguntas que quiero amarrar. La primera es cuál es el papel que ha jugado el Estado en todo esto. Sabemos que uno de los criterios para poder considerar eh, municipios priorizados en Colombia por el posconflicto, y los municipios del sur de Córdoba lo son, es que haya habido una tipificación del conflicto armado, presencia de grupos armados, ausencia estatal, pobreza histórica, unido a otros factores. ¿Cuál ha sido el papel del Estado en todo esto? Es decir, ¿cómo ve la gente al Estado? ¿Está presente? ¿Ha garantizado derechos? ¿Ha estado ausente? ¿Se ha aliado con poderes ilegales? Y la segunda pregunta tiene que ver con la comunidad. ¿Cuáles han sido las afectaciones que ha tenido toda esta situación en el día a día de las personas? Creo que lo primero que habría que decir frente a este tema, profe Carlos, es que el sur de Córdoba, sus habitantes, con los distintos enfoques territoriales, poblacionales que existen, es un territorio de gentes resilientes, de personas resistentes y sobre todo arraigadas. Este arraigo ha sido quizás uno de los motores que no ha permitido que más gente se vaya y deje tirado lo suyo, a pesar de que una gran cantidad de gente, de familias se nos han ido del territorio, y la percepción que uno tiene desde, y lo digo yo pues que me crié aquí en el sur de Córdoba, que conozco de primera mano nuestra historia, lo que uno tiene más allá de la concepción de un Estado fallido en el sur de Córdoba es un Estado cómplice. Es un Estado cómplice, y cuando decimos Estado
nos referimos a quienes lo representan, ¿no? ¿Quién representa al Estado? Pues quien ostenta el poder en cualquiera de sus ramas y representa a la autoridad territorial. Entonces, ¿qué hemos visto en la concepción de la legitimidad de lo ilegal? Y lo digo así porque lo que hemos visto es que se ostenta el poder desde, no desde la fuerza pública, desde estructuras paralelas. Nosotros eso le llamamos en términos coloquiales la mano negra, ¿no? Aquí llegan actores paramilitares que actúan al lado del Estado y son quienes desde hace mucho tiempo, esto no es de ahora, aunque ahora se vive con mucho más fuerza en tiempos del COVID-19, nada más antes de ayer en Ayapel, que es un municipio que distante al sur de Córdoba y también dentro del sur de Córdoba, están haciendo retenes ilegales. Allí en Ayapel quemaron una moto, actores paramilitares, porque la persona se estaba trasladando de un lado a otro. Y esa es, creería uno, ¿no? En la lógica de comprender en la estructura del Estado, que esa es una razón de ser del Estado. Debería ser la policía quien debe colocar controles, debería ser la fuerza pública quien debería decir quién sale, quién entra frente a un hecho como este tema de la pandemia. Entonces lo que vemos en el sur es un complot, una estructura de Estado al lado de los actores armados ilegales. Para el caso, por ejemplo, de 1989, y perdonen que me vaya como tan atrás, pero el 1 de junio de 1989, cuando asesinan al padre Sergio Restrepo en Tierra Alta, quien lo asesina es el B2, que era una estructura de inteligencia del ejército, y este B2, antes de matar al padre Sergio, sale de la finca Las Tangas, propiedad de Fidel Castaño y de Carlos Castaño, y salen de allí y llegan a la alcaldía de Tierra Alta y preguntan entonces al alcalde y le comentan que va a pasar eso y lo otro. Salen de la alcaldía que queda a pocos metros de la parroquia y ultiman allí frente a la parroquia al padre Sergio Restrepo, seguramente sindicándolo de revolucionario, seguramente sindicándolo de guerrillero, y perdóname, Carlos, que me extienda en esto, pero el pecado o lo que le costó la muerte al padre Sergio, que es un ícono para nosotros, al igual que otros compañeros como Kimi Pernía, fue haber protestado con un gran mural que colocó en la parroquia San José, diciéndole a la ciudadanía tierraltense que el ejército en años anteriores había matado a otro sacerdote arrodillado, porque el sacerdote cada vez que pasaban los soldados le decía que habían cosas que estaban haciendo mal, y eso causó tanta indignación en el ejército que prefirieron matar, silenciar al padre Sergio Restrepo. Sobre eso nosotros estamos también adelantando cosas ante la JEP. Pero aterrizando la pregunta, profe Carlos, hay una discusión amplia frente a la conveniencia del Estado o de quienes representan al Estado de cómo los grupos armados ilegales tienen toda una orquestación con las empresas transnacionales de extracción minera de hidrocarburos, que frente a eso el narcotráfico es solamente la punta del iceberg, que hay otro tipo de acciones y que estas se circunscriben de manera directa e indirecta, la mayoría de veces directa, y sobre todo en estos dos últimos periodos que hemos tenido de gobierno, para el caso de Alejandro Lyons como gobernador 2012-2015 y de Invesaire 2016-2019, de corrupción, más allá de parapolítica, de corrupción, y que eso nos ha tocado los tuétanos a los cordobeses, pero a veces con toda esta bulla que hacen alrededor del conflicto armado no alcanzamos a mirar lo que realmente está pasando, y que son pues políticos en turno que malogran la democracia, que malogran el desarrollo con manos oscuras que salen del Estado y que están metidas en el seno de las fuerzas militares, de la fuerza pública y, por supuesto, allá en el Senado en muchas ocasiones y allá en las altas esferas en Bogotá. Bueno, es interesante pues reconocer que el Estado ha sido responsable por acción y por omisión de la violación de derechos humanos
Y cuando digo interesante me refiero a que es importante que reconozcamos que dentro de los actores del conflicto, por ser el mismo Estado un actor del conflicto, no solamente a través del ejército, tú lo has mencionado la posibilidad de que existan congresistas involucrados, y de hecho no es posibilidad, es algo real, porque ha habido congresistas condenados por FARC política y por parapolítica. Cuando digo esto es porque de aquí se desprenden una serie de responsabilidades en materia de justicia, de verdad, de reparación, ¿cierto? Eh, Andrés, pero también entiendo, o entiendo no, es la realidad, tú eres un líder social, tú eres un líder de derechos humanos. Y frente a esta condición de derechos, de ser líder en Colombia, pues sabemos que existe precisamente una estigmatización. A los líderes y lideresas se les cataloga como personas de izquierda. Algunos grupos armados se creen con el derecho de eliminarlos, de amedrentarlos, de dañar su integridad y la de sus familias. Cuéntanos dos cosas. Primero, ¿cómo llegaste a ser líder social? Y segundo, ¿cuál es la situación que específicamente le toca vivir a ustedes en el sur de Córdoba en este marco de conflicto? Hombre, profe, y demás compañeros, estudiantes que están en la sala virtual. Nosotros somos una familia que ha sufrido los embates del conflicto armado en varios hechos victimizantes, varios hechos luctuosos nos han puesto a pensarnos. Mi madre es educadora, toda su vida fue educadora y en medio de su ejercicio académico y sindicalista, fue una de las que me dijo, entre otras cosas, que había que luchar, que habían razones por las cuales había que luchar. Y eso desde niño quizás le despertó a uno el deseo de conocer mucho más a fondo cuáles eran esas causas o razones. Eh, Al salir de mis estudios universitarios, por allá en 2008, iniciamos un proceso que llamamos la Coordinación Nacional Agraria y Popular, la CONAP. Y en 2010 la CONAP hizo una gran marcha en Colombia a la que le llamamos la marcha de la segunda y la definitiva independencia de Colombia. De ahí de esa marcha salió un proceso al que llamamos en ese entonces Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Y dentro del seno de ese movimiento social y la CONAP nació lo que hoy conocemos como Fundación Social Cordoversia. Desde ese entonces se iniciaron los primeros pasos para acercar nosotros nuestra voluntad como sociedad civil organizada y dispuesta a una segunda y definitiva independencia de Colombia con quien fuere en ese entonces Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia en 2010, para acercar a las dos partes en conflicto, el conflicto crudo que había en ese entonces, que era con las FARC, también con el ELN, pero en este caso se inició con FARC, para que se sentaran a dialogar, y eso fue lo que llamamos la fase secreta. Y a veces a uno le cuesta mucho pensar de que nos ha costado tanto este proceso de paz para que hoy día lo estemos malogrando con corrupción y robo del Fondo para la Paz y empobrecer a la gente con limosnas que están llegando a través del acuerdo de paz, pero esa quizás es otra discusión. Y nosotros como Cordoversia y Andrés Chica como defensor de derechos humanos, digamos que yo me concebí desde muy chico como un dirigente, ¿no? No por nada me hice pues personero del colegio en la primaria y no por nada pues uno hacía revueltas en el colegio cuando habían cosas que no estaban bien y había que cerrar salones y había que cerrar salones, ¿sí? Y buscábamos la forma en el colegio de mover las masas, creo que esa palabra la tengo clara de muy pequeño, pero ya en nuestra edad adulta lo que hemos querido es hacer incidencia política, incidencia en la que de verdad al Estado y a quien representa al Estado le quede claro y entienda que nosotros somos el pueblo, que nosotros somos los que somos sujetos de derecho, que los deberes van supeditados, por supuesto, en la manera en que el Estado llega y cumple con su labor.
todo ese tipo de cosas, profe, que es toda una larga historia que ojalá algún día la pudiésemos conversar. Sí, claro, 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 Andrés. Yo hago la pregunta básicamente porque trato de humanizar un poco, de que los estudiantes y los invitados comprendan que ser líder social no necesariamente es sinónimo de ser una persona conflictiva, de una persona que no tiene nada más que hacer, de una persona que está aliada con poderes, sobre todo se le ha endilgado eso, de extrema izquierda, o que son personas que buscan la lucha armada, sino que son personas que están reclamando de manera legítima unos derechos, que incluso se declaran en oposición y que esta oposición pues tiene un marco normativo. Hay una serie de afectaciones, como te comentaba en la pregunta, que ustedes están viviendo, eh, que no se vienen dando solamente últimamente a raíz de la firma del acuerdo de paz, sino que les ha tocado vivir. ¿Cómo ha sido para ti o cuál es la situación que te ha tocado vivir a ti o algunos compañeros y compañeras de tu organización y de otras organizaciones que afectan su vida personal, su vida familiar, sus proyectos de vida y la posibilidad precisamente de ejercer ese liderazgo? ¿Qué situaciones se les presentan? Yo creo que frente al escenario de humanizar y naturalizar el liderazgo social, eh, para eh, entender un poco la realidad de la pregunta anterior en contexto con esta, los líderes sociales son tan naturales como lo que nosotros vemos en la comunidad común y corriente, ¿no? Desde el presidente de Acción Comunal como de la señora que defiende a los niños que las mamás les pegan en las casas y que si es necesario va y coloca la denuncia en nombre de algún familiar para, como dice uno por ahí, ganarse la pelea, y cuando decimos la pelea es la pelea jurídica, la pelea por los derechos, la pelea por la dignidad de las personas y su dignidad y su reivindicación. Y los líderes estamos en todos lados. Hay líderes en todos lados, líderes que prefieren ser invisibles porque eso les ayuda a protegerse, o líderes que en el caso como yo, para ya aterrizar la pregunta que me haces ahora, decidimos no quedarnos callados y salir públicamente a decir lo que estaba mal y visibilizar. Entonces el nombre que escogemos para Cordoversia es Fundación Social Córdoba Controversial. Ya decir ese nombre ya es mucho. ¿Sí? Nosotros somos una fundación que reconoce a Córdoba como Córdoba en una gran controversia. Córdoba tiene un escenario de controversia muy grande y esa controversia es la que nosotros como fundación queremos mostrar. Queremos decir que hay cosas que cambiar porque concebimos que solo si mostramos la realidad que vive el país, que vive el departamento, que vive el sur de Córdoba, podemos iniciar una fase de cambios porque hasta el momento lo que vemos es que la gente está diezmada, está dormida, creen que esto se va a solucionar con ir a votar por los mismos de siempre o con ir a recibir el proyecto o la pretensión del Estado de manera miserable, como regularmente está pasando en los territorios, y hablo de esto de cara al desarrollo que llega al territorio de manera miserable, como si la educación, la salud, la vida misma pudiera ser pendenciera. Entonces, a nosotros la vida nos ha cambiado mucho, nos ha cambiado porque nos ha tocado salir del país, nos ha tocado escondernos, nos ha tocado correr, cuando la SAUCE fue mucho peor y el tránsito de paramilitares SAUCE a lo que hoy se conoce como grupos armados organizados. Y digo esto porque la afectación en el sur de Córdoba ha sido mayormente paramilitar, sin dejar de lado que también ha habido FARC en el territorio y que han hecho también cosas muy, muy malas. Pero para el tema, para el caso de 2012, que fue mi primer desplazamiento forzado, fue una orquestación entre quienes hacen inteligencia para el Estado, pues, sus instrumentos de inteligencia, en conjunto con los paramilitares del entonces 2012, que eran rastrojos, que salieron de allá de ese escenario de negociación con la SAUC, y que tocó salir a la lata del municipio porque estaba en riesgo nuestra vida, nos iban a matar con familia y todo, y ese ha sido un patrón que ha lastimado mi núcleo familiar y mi vida personal, ¿no? Por allá en 2018
demandamos a Colombia, al Estado colombiano frente a la CIDH por la manera como había sido permisiva frente a aparatos de poder armado, legales y ilegales, para que atentaran con mi vida y con la vida de otros compañeros. Y esa demanda se convirtió en una resolución y en una medida cautelar de la que hoy gozamos, y digo gozamos porque pues esa medida cautelar nos obliga al Estado a que tenga que cuidarnos, que esa no debería ser la cosa. No debería el Estado tener que recibir una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a sus ciudadanos, para proteger sus derechos civiles y políticos. Pero digamos que esa medida cautelar que recibimos en 2018 nos ha permitido tener un esquema de protección, tener garantías para seguir hablando, que sobre todo al líder lo matan y al defensor lo amenazan porque quieren silenciar su voz, porque quieren que se quede callado, porque no sigue diciendo lo que verdaderamente está pasando, y sobre todo para que no lastime los negocios que lo que dice el líder, lo que públicamente dice o lo que dice en denuncias privadas, está lastimando el bolsillo de los poderosos, está lastimando los negocios de los poderosos, porque esto no es otra cosa distinta que un ejercicio capitalista en el que el menor y el eslabón más pequeño es el que siempre lleva las de perder, como el caso de los cultivadores de coca. Regularmente siempre meten presos a los expendedores, a los microtraficantes, siempre meten presos a los que se encuentran en el cultivo sembrando la hoja, pero quienes están arriba, en el eslabón de arriba, los que utilizan la plata para hacer campañas para el Senado, para la Cámara, para la gobernación de Córdoba, para los consejos, a esos no los tocan, y quienes realmente están haciendo de esa fuente económica ilegal un negocio político y de estructura de desarrollo de las alcaldías, con el que compran proyectos también de gobernación de alcaldía y de los fondos nacionales del Estado y sus ministerios. Esos son intocables porque hay todo un entramado político. Bueno, gracias, Andrés. Aquí les recuerdo a los estudiantes, José Gómez me pregunta si la participación es al final o pueden ir interviniendo. Pueden ir interviniendo. Entonces, José, tienes la palabra, o también Jennifer Quintero, que me había comunicado su interés en participar. Listo, profe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de brindarle un saludo a nuestro invitado que da muestras de conocer a profundidad y creo que en gran medida involucrado con el tema que nos compete, que es los derechos humanos en el sur de Córdoba. Bueno, mi pregunta pasa por, bueno, usted mencionaba y hablaba que, digamos, el Estado para ustedes como, entiendo como víctimas de, digamos, que son directamente tocados por este conflicto. Para ustedes el Estado juega un papel de cómplice, incluso de patrocinador de que se siga ejerciendo este conflicto armado. Entonces, mi pregunta es, pasa por, digamos, el Estado, además de jugar el papel de cómplice, ahora a partir del posconflicto, está jugando el papel, digamos, que le compete de garantizar derechos, de acompañar a víctimas, atender procesos de reparación, de restitución, incluso de atención psicosocial. ¿Qué pasa con ese fenómeno o qué pasa con esa circunstancia? ¿El Estado lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo? No, frente a esta realidad que hoy nos atraviesa el tuétano social a nosotros, a los líderes y las comunidades en el territorio, y lo hablo por el sur de Córdoba. Nosotros hemos pasado por el proceso con AUC, que nos costó mucha sangre y mucho desplazamiento. Y ese proceso se comprendió entre 2006, ¿sí? Y por allá hasta 2010, cuando Uribe soltó el balón de la presidencia. Entra Santos, ¿sí? Y empieza todo un proceso de negociación con FARC. Entonces, no habíamos salido bien de un proceso con las AUC cuando ya se inicia un proceso con las FARC, ¿sí? En medio de todo eso han subido leyes y bajado leyes, las que nosotros queramos, la de Justicia y Paz, la 1448 en 2011, que es la ley de víctimas, ahora el sistema de verdad, justicia y reparación de las FARC, y
como para que ya vayamos aterrizándonos frente a lo que va a pasar dentro de poco tiempo, va a iniciar un nuevo proceso de negociación. Y ese nuevo proceso es con el Clan del Golfo, Autodefensa Gaitanistas de Colombia, y para eso ya tienen con decreto en mano la autorización, el alto comisionado para la paz, para empezar a hablar con quien represente al Clan del Golfo para su rendición o sometimiento. Frente a toda esta estratagema de la guerra, porque el tema es que nosotros, y lo dije al principio, tenemos una guerra reciclada, vivimos una guerra reciclada, porque es que Otoniel, para el caso de Otoniel, y perdónenme que sea muy al detalle, pero quien comanda a las autodefensas gaitanistas hoy en el país viene del EPL y se entregó en el corregimiento Juan José en 1990 y hizo parte del proceso de paz del EPL. Luego se pasó a las FARC, ¿sí? Y de las FARC pasó a las AUC, y de las AUC, que también hizo proceso en Santa Fe de Ralito, ¿sí? Pasó entonces a crear su propio grupo, que es ahora el denominado Autodefensa Gaitanistas de Colombia. Es una persona que conoce toda la guerra en Colombia y junto con él, lo que ustedes quieran que se han reciclado dentro de un conflicto. Entonces las víctimas hemos pasado de un victimario a otro y de un hecho victimizante a otro, y el Estado colombiano, que es quien debe responder por nuestra dignidad y por la integralidad de nuestros derechos, pues no está, está ausente, y lo máximo que ha podido hacer el Estado es destinar en el marco de la ley 1448, que es la ley de víctimas, destinar unos recursos para económicamente resignificar el daño y darle a las víctimas unos salarios mínimos legales para que con plata se curen las heridas, ¿sí? Lo que pasó en Bojayá con FARC, lo que pasó en El Tomate aquí en Córdoba, son masacres y son hechos victimizantes, y lo que pasó en Mejor Esquina y todos los escenarios de guerra que hemos tenido y de victimización colectiva o individual, para el caso nuestro son 3 familiares asesinados, ¿sí? Desaparecido uno de ellos que no lo hemos podido encontrar, y que quizás ya es triste no decir que lo va a seguir buscando, ya no lo buscamos más. Frente a esto, las víctimas hemos sido resilientes, hemos sido resistentes, y el Estado es fallido. Y es fallido porque no ha logrado satisfacer la deuda que tiene con las víctimas del conflicto armado en Colombia, que en últimas también les ha tocado ser partícipes o copartícipes del conflicto armado. Porque entonces tenemos jóvenes que fueron víctimas que se van para el ejército, ¿sí? O tenemos jóvenes que han sido víctimas que se van para los paramilitares, o para ahora este nuevo fenómeno que se llama disidencias de FARC o grupos residuales de FARC, y tenemos una victimización sobre la otra. En Colombia hay una gran deuda, y es la deuda con la verdad. Si nosotros logramos decantar la verdad en Colombia, lograremos entender unas lógicas del conflicto que nos ayudarán a aterrizar el por qué o cuál es la causa que tenemos que de verdad mitigar o neutralizar para que no se siga propagando un conflicto armado inveterado, fratricida, y que hoy seguramente a muchos de los que estamos aquí en esta conversación nos ha tocado directa o indirectamente las fibras humanas y familiares, porque el conflicto, compañeros, compañeras, nos toca a todos, solo que nuestra percepción, nuestra sensibilidad dependerá de ella, la manera como lo vemos, cómo lo vivimos y cómo aportamos a que esto empiece a cambiar sin ponernos mucho más en riesgo. Gracias, Andrés. Aquí ahora Jennifer Quintero, estás por allí, ¿quieres hacer la pregunta que me habías comentado? Sí, en general quería preguntar cuáles son los derechos humanos más afectados como tal en el departamento de Córdoba. Hombre, esta pregunta, si es sobre las personas, la vida, la integridad, la libertad, la seguridad está tan amenazada. La gente se acuesta en las veredas pensando en que el actor armado, legal y ilegal, está rondando, y que puede en algún momento haber una confrontación, y esto es diario. Esto nosotros no lo escuchamos porque pues regularmente los medios de comunicación cuentan
lo que ha tenido una situación compleja a nivel país o a nivel político, ¿sí? Pero todos los días hay enfrentamientos, todos los días hay plomo, todos los días hay gente amenazada, todos los días hay gente desplazada. Esto es un diario en el sur de Córdoba. Pero en la transversalidad de las violaciones, infracciones, vulneraciones a los derechos humanos y al DIH, al derecho internacional humanitario y por supuesto al derecho internacional de los derechos humanos, a la gente de los derechos civiles y políticos se los violentan también diario, ¿no? Porque el no haber prestación de salud idónea, completa, con todo el enfoque basado en derechos humanos, eso es una violación. Que no haya educación, que no hayan vías, que no haya electrificación rural, que no exista ni el más mínimo asomo de emprendimiento para los campesinos y campesinas en el marco del posacuerdo. Nosotros le llamamos el posacuerdo, no posconflicto, porque seguimos en medio del conflicto social y armado. Entonces, los derechos civiles y políticos y por ende los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales están siendo malogrados en constante y quizás esa es una de las iniciativas que nosotros hemos dicho que debe ser lo que el acuerdo de paz final con las extintas FARC, y tocamos este acuerdo porque es el único acuerdo en el que participamos como sociedad civil. En el acuerdo del EPL no tuvimos razón, de hecho no hay un ejercicio de participación social. En el 90, del acuerdo con la SAUC, en Ralito no hay una participación de la sociedad civil y no hay un compromiso de las dos partes para reparar o para responder por derechos en materia progresiva de los derechos. Y lo único que tenemos es el acuerdo con FARC, que sí participamos en la Mesa de La Habana, que sí mandamos insumos, que sí tenemos de manera clara cómo aterrizar ese acuerdo, y es lo que hemos estado demandando. Para nosotros, mientras la creada en marzo de 2017, el acuerdo de paz se firmó en 2016, un 24 de noviembre, en marzo se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmonte de las estructuras neoparamilitares o paramilitares en el territorio. Mientras esa comisión, que es un vértice del acuerdo de paz, no sea funcional y de verdad no se mire la política paramilitar, oigan esto, la política paramilitar como un daño dentro del Estado y para la sociedad civil, difícilmente nosotros vamos a poder seguir avanzando en garantizar, requerir, promover y defender derechos, porque una de las amenazas más serias que tenemos es el paramilitarismo enquistado en el escenario burocrático, en el escenario político y en el escenario social. Interesante, nuevamente, Andrés, básicamente porque está vigente, ¿no? Lo que acabas de decir. Muchas personas creen que con la desmovilización paramilitar que se dio entre el año 2003 y el año 2006 se acabó el fenómeno. Yo les digo a mis estudiantes en clase que hay municipios donde esas estructuras siguen vigentes y siguen delinquiendo, como es el caso de Valencia o el caso de Canalete, y que en otras ocasiones, en otras circunstancias, se aliaron con sus antiguos enemigos, que eran la FARC, para crear o conformar bandas criminales, las que conocemos ahora, e incluso en connivencia o con anuencia del Estado a través del ejército, estos grupos están haciendo daño en la región. Yo veo con preocupación el hecho de que se comiencen unos diálogos con las bandas criminales, básicamente no porque estén en desacuerdo con el diálogo con grupos armados ilegales, sino porque los términos de una negociación con ellos serían completamente distintos a los de grupos como los paramilitares y los específicamente la guerrilla. Pero bueno, hay que ir monitoreando. Yo creo que es un tema que tenemos que estar viendo todos los días. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Entiendo que Andrés pues tiene un compromiso ahora también a las 9, entonces quisiéramos aprovecharlo para algunas preguntas que tengan ustedes. Yo, profe Edward, Eduard, sí señor. yo tengo como una pregunta, por ejemplo, cuando se hizo la negociación con la guerrilla y se le otorgó el premio de paz al presidente como símbolo como de que sí se estaban cumpliendo todo eso. ¿Qué repercusiones psicológicas o eso tomó para las personas que no están viviendo la paz en concreto? Pues más allá
de un premio, de un reconocimiento que haya tenido Santos y Timochenko, que son como las cabezas de esa negociación fallida hasta el día de hoy en su implementación. Se ha iniciado todo un ejercicio de incumplimientos por quien debe garantizar los derechos, que es el Estado, y a su vez por algunos exmiembros de FARC, algunos, y eso ha decantado en que la gente le ha perdido la fe en algunos territorios, que seguramente en Córdoba es uno de las menores afectaciones por ese punto se ha causado, porque el escenario de Putumayo, el escenario de la costa esta nariñense, donde hay estructuras que han retomado el nombre para el caso de Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y otros más, se han denominado la nueva Marquetalia con el Frente Primero y han tenido toda una confrontación nuevamente con el Estado, y que allí nuevamente tenemos otro fenómeno armado, ¿sí? Y que sale seguramente por la percepción de ellos del incumplimiento del Estado frente al acuerdo de paz. Y pareciera que el tránsito nuestro como ciudadanías en derechos humanos es constante frente a las infracciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Y la gente seguramente, para el caso mío, cuando me enteré de que ya nuevamente se iban a armar, fue realmente triste, y lo digo por mí, no sé cómo lo interpretarían otras víctimas, porque para mí el acuerdo de paz costó mucho. Costó mucho, que muchachos, y eso es una infidencia, cuando yo estaba en tiempos de universidad, me tocó apoyar, o me tocó no, decidí apoyar este tema de los canjes humanitarios que se dieron con colombianos y colombianas por la paz. Y viví de primera mano lo que es ver a un soldado, a un policía, allí en la montaña, dentro de unas rejas hechas con alambre de púas, pero también vi la situación de presos de la guerrilla en las cárceles, en vejámenes que le hacían porque eran revolucionarios o habían decidido tomar las armas dentro de una estructura armada ilegal que se creó por allá en el 64 y que tomó una figura política en el país. Estas dos partes, entender las dos partes del conflicto, la legítima o legal y la ilegal, ¿cierto? Fue para mí lo que hoy me mantiene diciéndome hay que continuar hablando de paz, hay que continuar hablando de escenarios de paz, hay que continuar hablando de fortalecimiento de comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y las famosas minorías que llaman en el país, que son entonces las personas de los sectores LGTBI o SIC, y todo este tipo de ejercicios de reivindicación de mujeres. Creemos entonces para triste por lo que ha pasado, pero al mismo tiempo nos llena de valor saber de que estamos con ganas de un mejor país, de un país en paz y de verdad con desarrollo por las riquezas que tenemos como país. Yo creo que la riqueza ha sido nuestra muerte. Por ahí hay un escritor que decía eso, pero de verdad, ojalá los ciudadanos y las ciudadanas de Córdoba, los surcordobeses, los que estamos en las ciudades nodrizas, ahí en Montería, entendamos y nos sensibilicemos frente a que la implementación del acuerdo de paz y la construcción de paz es un compromiso de todos, es un compromiso de todos, y que en la medida en que nosotros lo asumimos en nuestro rol que hacemos en la sociedad, el estudiante, el profesor, el líder comunal, el policía, el soldado, podemos ir cerrándole brechas al conflicto armado e ir cerrando las razones por las cuales nuestros muchachos hacen situaciones o confluyen en situaciones ilegales o deciden, que es lo peor, irse a participar de la guerra dentro de una estructura armada ilegal en el territorio.
Gracias, Andrés. Ahora Jennifer Quintero quiere hacer otra pregunta. Y bueno, Andrés, yo entiendo que tú tienes una reunión, a mí me preocupa, entonces sería después de la pregunta de Jennifer, si te tienes que ausentar, yo me quedaría con ellos para redondear el tema, ¿te parece? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Jennifer. Bueno, yo quería preguntarte respecto, bueno, haciendo una comparación, no estoy muy empapada del tema, pero sé que en el Putumayo una de las situaciones que nos deja generar una cultura de paz es la siembra de la coca. Teniendo en cuenta eso, aquí en Córdoba, ¿qué situación como tal está influenciando o se está basando como tal para no dejar generar una cultura de paz? Eh, a ver, mirar este tema del narcotráfico, hay que poner el ojo sobre el narcotráfico transnacional, ¿sí? Transnacional. Quienes nos paseamos por el nudo del Paramillo, andamos las comunidades, hemos visto que la gran mayoría de las comunidades que se acogieron al Programa Nacional Integral de Institución han dejado morir las siembras. Han dejado morir las siembras. Por allá en 2012, 2010, 2014, 2015, nosotros defendíamos el cultivo. Y defendíamos el cultivo porque entendíamos que el proceso de paz iba a abrir la ventana de concertación para que se diera la posibilidad de pasar de lo ilícito a lo lícito con plenas garantías concertadas. A eso, en términos generales, se le reconoce hoy día como Programa Nacional Integral de Institución, o el cuarto punto del acuerdo final, ¿sí? Soluciona el problema de las drogas ilícitas. La realidad que hoy tenemos es, como quiera que sea, que no se ha avanzado frente a determinar, enjuiciar, sacar del territorio a las bandas sucesoras del paramilitarismo, y esto lo hace la Comisión Nacional de Garantías, que es la, el punto central para que el conflicto empiece a tomar otra vértice en el territorio. Entonces, el crimen transnacional, sobre todo en el tema del narcotráfico, para el caso de los carteles mexicanos, el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco, hace presencia en Córdoba, hace presencia en Montería, ¿sí? Y estos carteles son quienes en el territorio hacen alianzas con estos reductos paramilitares que están en el territorio, Bloque Virgilio Peralta Arenas, Autodefensa Gaitanistas, el supuesto Nuevo Frente 18, y son ellos quienes les pagan, ¿sí? Para que a la gente la obliguen a sembrar coca, y lo que está pasando hoy es que el campesino que dice, oiga, ¿sabe que yo no? Porque yo estoy acogido al programa Constitución y no quiero, bueno, tiene dos cosas, se va o lo matamos, ¿sí? Y mucha gente se ha salido del territorio como otra, por el arraigo que tiene, le ha tocado volver a sembrar coca. Pero esto parte de la ineficiencia del Estado de verdad comprender, y pareciera que esto lo hicieran adrede, ¿no? Pareciera que fuese una cosa adrede. No hay la intención de que los carteles transnacionales, ¿sí? El narcotráfico transnacional deje de existir en el país, caso del Putumayo, caso de Santander, caso sur de Córdoba, en menor escala, eso hay que decirlo, en menor escala, pero es lo que está pasando. Y mientras esto siga ocurriendo, difícilmente se podrá solucionar el tema del cultivo de hoja de coca en el sur de Córdoba y el tema de la extracción del territorio de la heroína, porque efectivamente es un negocio que toca los tuétanos de la policía, del ejército, de los políticos, de los senadores, y es toda una estructura de corrupción, estudiantes y profesores. Gracias, Andrés, muy amable. Entonces, te pregunto si ya te debes ir o tienes tiempo para alguna pregunta final. Me toca ausentarme, profe, porque voy a entrar a otra reunión. Perfecto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos compartidos, fruto de tus investigaciones y de toda esa experiencia que tienes como líder social desde joven. Espero que sirvas de inspiración para muchos jóvenes que también se preguntan cómo aportarle al país. Pues eres un tipo joven que desde más joven has venido trabajando y creo que
que personas como tú son las que necesitamos para construir la paz que tanto anhelamos en nuestro territorio. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, hermano, que esté muy bien, te vaya bien en la próxima reunión. Bueno, chicos, se fue Andrés, pero yo quisiera que ustedes pues pudieran formular algún comentario, hacer un comentario, alguna pregunta que tengan con respecto del tema y que yo pudiera responderles. Pues no con la Profe, experticia que tiene Andrés, pero bueno. Sí, profe, Suri. hola. Hola, Suri, ¿cómo vas? Bien, gracias. Profe, bueno, ahora que se mencionaba como el tema de el cultivo de coca, yo estaba pues pensando el hecho de que pues es cierto que al día de hoy se considera la hoja de coca como un cultivo ilícito y a raíz de toda la problemática que ha generado la venta de cocaína en nuestro país, tanto en el plano del microtráfico y el narcotráfico. Obviamente esta hoja ha sido de cierta manera estigmatizada a tal punto que las personas creen que al referirse a la hoja de coca nos estamos refiriendo directamente a la cocaína. Pero lo que también es cierto es que aquí en el país existen, por ejemplo, muchas comunidades indígenas que desde hace mucho tiempo cultivan la hoja de coca y a raíz de que esta ha sido pues tomada como ilícita, ilegal, también han tenido que verse violentados sus territorios. Entonces, mi pregunta va más enfocada en el hecho de que lo más, o sea, ¿cómo sería en ese caso, pues poniendo ambas situaciones, ¿no? Como del microtráfico, narcotráfico y también como el tema del uso de la hoja de coca para otros fines ancestrales, por así decirlo, en las culturas colombianas. Entonces, está bien que la hoja de coca tenga la estigmatización que tiene, está bien que sea ilegal, está bien que pues se tenga que erradicar así masivamente como pretende el gobierno hacerlo, o quizá existen otras determinaciones o otros aspectos que deberíamos tener en cuenta al momento de tomar como cartas en el asunto. Pues quizá nosotros como personas individuales no, pero pues hablo como del Estado en general. Bueno, la pregunta está muy bien, Suri. A mí me llama la atención que en el acuerdo final, o por lo menos en las negociaciones para el acuerdo final, se hablaba de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Me gustaba esa expresión, sustitución de cultivos de uso ilícito. Pero se cambió a la sustitución de cultivos ilícitos. Parece la misma cosa, pero no lo es. Cuando decimos cultivos ilícitos, estamos refiriéndonos a que cualquier cultivo de cocaína es ilícito por el mero hecho de que es cocaína, es de coca, por el mero hecho de ser coca, lo que se está sembrando ya es ilícito. Pero cuando se dice de uso ilícito, nos estamos refiriendo a que no necesariamente todos los cultivos de coca se destinan al uso ilícito. Y eso genera o va en la línea de lo que estás planteando. Varias comunidades étnicas, específicamente indígenas, utilizan la hoja de coca con otros fines. Ustedes saben que por lo menos los de la Sierra Nevada, las diversas comunidades que habitan allí, pues la viven mascando. Ellos la utilizan con fines de asepsia, se mantienen limpios, pero también los conecta con sus ancestros, le da una significación espiritual. Y hay que reconocer entonces esa diversidad que se da en el uso de la hoja de coca. Lo segundo tiene que ver con las comunidades campesinas que han sido estigmatizadas por el hecho de cultivar coca. Y hay que aclarar, y eso lo define el primer punto, la reforma rural integral y el programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos, es que los campesinos y las campesinas no cultivan coca por el hecho de que sean narcotraficantes o destinadas a la producción o porque quieran hacerlo, sino que básicamente los productos tradicionales no les generan la misma rentabilidad que les genera la cocaína, la coca. Dos, porque ellos no la procesan, ellos la cultivan, algunos. Dos, también existe una estigmatización porque ellos se encuentran en territorios copados por grupos armados ilegales. Entonces ellos han vivido toda la vida allí. Quienes han llegado con el negocio ilícito del narcotráfico son los grupos armados ilegales. Entonces no podemos decir, yo estoy en mi tierra cultivando ñame, maíz, arroz. Vienen estas personas y me obligan a cambiar esos cultivos tradicionales por coca.
es que los campesinos y las campesinas no lo hacen porque quieran, sino porque están obligados por los grupos armados ilegales, y dos, ven una rentabilidad mayor que la de sus cultivos tradicionales. Entonces el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos lo que busca es que ellos cambien esos cultivos que están destinados a un uso ilegal, es decir, al procesamiento de la hoja de coca para convertirla en pasta de coca y ser exportada, entre comillas, lo cambien obviamente por cultivos tradicionales, por cultivos que sean considerados lícitos. Pero ese cambio tiene unos problemas, tiene que ser concertado con la comunidad, o sea, yo no le puedo impedir a una comunidad campesina que acabe con sus cultivos de la noche a la mañana, tiene que ser concertado, es decir, yo tengo que asegurar que las y los campesinos tengan semillas, tengan tierra, accedan a otros factores de producción y puedan comercializar sus cultivos. Miren nada más lo que ha pasado en los Montes de María con el aguacate, lo que ha pasado en otras regiones con el plátano. O sea, tienen una producción, pero no tienen dónde venderla. Entonces, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos lo que busca es precisamente que haya una generación de valor y que se asegure la venta de esos productos. Pero no veo que Colombia pueda aprobar una industria legal, obviamente, que utilice la hoja de coca con unos fines terapéuticos o medicinales, por dos razones. Primero, porque no tendríamos la posibilidad en este momento de controlar qué cultivos se están utilizando con esos fines y qué cultivos se están utilizando con otros fines. Obviamente, si hay muchas hectáreas destinadas al cultivo de la coca, hay una sospecha, porque no se necesitaría tanta hoja de coca para producir tantas medicinas. Básicamente, habría que ponerle el ojo a esos cultivos que se están dando y que están destinados a la producción de cocaína. Dos, las zonas donde se produce coca o donde se siembra coca son zonas de difícil acceso y se están volviendo cada vez más camufladas. Lo que hacen los cultivadores de coca es ilícita, ¿no? No estamos hablando de los indígenas, es que camuflan eso con cultivos tradicionales. Entonces obligan a los campesinos que alrededor de una hectárea, de un cuarterón de coca, siembren plátano para que cuando pasen los helicópteros, por ejemplo, a vigilar los cultivos, encuentren o la confundan con otro tipo de plantación. Y cuando hablo de difícil acceso es que en la Amazonia hay evidencia de que están deforestándola y están sembrando coca. Entonces llegan los colonos, convierten la selva en potreros, pero hay unos que están dedicándose a ese negocio. En estos días, en estas semanas, apareció una noticia de que incluso hay una carretera de 138 kilómetros que los grupos armados ilegales construyeron en la Amazonia colombiana, con todo lo que implica eso de afectaciones para la biodiversidad. Y no tenía otro propósito sino generar un corredor de transporte para esa producción de coca. Y eso lo conecta directamente, todo este corredor de la Amazonia, pasando por Caquetá, lo conecta posteriormente con Huila y el Huila lo conecta con Nariño, vía Tumaco o Buenaventura, que es dos de las principales vías de exportación, entre comillas, de la coca. Yo no lo veo posible que haya una ley o una legalización o una tolerancia frente al cultivo de coca para otros fines. Y por otra razón, Colombia no es autónoma en su lucha contra las drogas. Colombia tiene una presión internacional, específicamente de los Estados Unidos, para frenar el consumo de la producción de cocaína. Básicamente no porque el gobierno estadounidense o los gobiernos hayan estado preocupados por la salud pública, por la cantidad de personas que están consumiendo este tipo de sustancias que son nocivas, ustedes lo saben, sino porque ven un flujo de dinero que se les está saliendo. De hecho, hay economistas que plantean que la riqueza de Colombia se tiene que tasar de dos maneras, se tiene que estipular de dos maneras. El PIB o el Producto Interno Bruto anual, que es la cantidad de riqueza que se produce en un país en un año, con coca y sin coca. O sea, si nosotros decimos que el PIB de Colombia son 100 pesos, por poner un ejemplo, ¿cuánto de ese PIB o de esa riqueza que se genera al año en Colombia está jalonada por el narcotráfico? Entonces, ellos llaman a juicio y decir, vean, no podemos desconocer que nosotros vivimos en una sociedad narcotizada. Muchos edificios, muchas mansiones, muchas economías, muchas empresas están realmente financiadas por el narcotráfico. Entonces, eso le duele a los Estados Unidos, no tanto a los que están en el negocio ilícito,
y la presión del gobierno de los Estados Unidos, de todos los gobiernos, ha sido la erradicación, no concertada con las comunidades, sino impuesta. Y no es una erradicación manual como la propone el acuerdo de paz, sino una erradicación aérea utilizando glifosato, que es un elemento, un producto que daña el suelo, daña el agua, daña la biodiversidad de flora, de fauna, pues. Tiene unas consecuencias también para el ser humano, porque son tóxicos, son productos tóxicos, va en detrimento de las comunidades porque se les impone una solución a un problema que ellos no generaron, y además es un negociazo para los Estados Unidos porque él es el que presta la plata para comprar el glifosato y el glifosato se lo compramos a ellos mismos. Entonces, es todo un asunto que mezcla no solamente unos intereses nacionales, sino también unos intereses económicos e internacionales. ¿Alguien más? Listo, profe, gracias. Con todo gusto, Suri. Distinto a la marihuana, porque la marihuana está permitido la posesión, digámoslo así, o el cultivo de unas 19 plantas por persona en Colombia, por personas en Colombia, destinadas al autoconsumo. No podría tener unos 19 plantas de estas destinadas al tráfico de la misma, ¿cierto? Y también se han descubierto las bondades frente al uso de la marihuana con carácter terapéutico o medicinal, y hay industrias que están legalizadas en Colombia que permiten la comercialización de sustancias derivadas de la misma, y no de la misma sustancia que produce el efecto recreativo, sino de una sustancia distinta al tetrahidrocannabinol, que es la que se utiliza para los pacientes con enfermedades crónicas o con dolores en las articulaciones, etcétera, etcétera, para propiciarles mejor sueño, mejorar el apetito, por ejemplo. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, entonces damos por terminada la clase. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, José. Gracias a Dios. ¿Y tú? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, ahí le ven la foto. Yo sí tenía una duda. Él es un invitado, ¿no? También, acá. Sí, José. Teniendo en cuenta el marco ese que nos propone internacional en la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta la actual situación geopolítica mundial, no te escucho. No te escuché eso. Dándonos cuenta que el panorama, el trono se va virando a Oriente, que teniendo en cuenta la situación geopolítica actual internacional, y teniendo en cuenta que quizás el trono se va virando hacia Oriente, ¿usted cree que las nuevas políticas antidrogas estarán más enmarcadas a satisfacer las necesidades de Oriente que las de Estados Unidos en un futuro? Me queda grande la pregunta, lo reconozco, porque no soy experto en temas de política internacional. Más allá, la podría responder desde el punto de vista del comercio. Realmente no sé qué intereses tendría el gobierno chino, porque cuando hablamos de economías orientales o de Oriente, realmente nos estamos refiriendo no ya a Japón, sino nos estamos refiriendo a China, que dentro de unos 10 años va a ser la superpotencia mundial, o por lo menos la primera potencia económica, desplazando a Estados Unidos. Ya tiene un PIB mayor que el de Estados Unidos. Yo creo que los intereses de China van por otro lado. Realmente China tiene como una doble cara. La primera es a nivel comercial. Ustedes saben que ellos están interesados en temas de infraestructura, de comercio al detal y de tecnología. Y por otra parte, la otra cara son las restricciones que tiene el gobierno chino de ciertas libertades fundamentales. Entonces se dice que China es un país capitalista en lo económico, o sea, un país de libre mercado, pero es comunista en lo político. Entonces restringe muchas libertades. Y una de las libertades es la posibilidad de consumo. Entonces a China no le interesaría establecer ningún nexo con un país para, bueno, no al gobierno, obviamente el gobierno no lo va a hacer, ni tampoco va a presionar porque no es un tema que esté dentro de su agenda. ¿No? La lucha por las drogas no es un tema que esté dentro de su agenda, básicamente porque su mercado, que es muy grande, estamos hablando de más de 1.000 millones de personas,
o casi 1.000 millones de personas que podrían consumir estos productos no lo van a hacer, porque las restricciones del gobierno chino sobre su población son muy grandes. Entonces, para ellos no es ningún problema de salud pública el consumo de drogas. Pero tendríamos que mirar si de la mano de la parte comercial va la parte política, que es generalmente lo que hace. Antes de hacerse una colonización de carácter político, se hace una colonización de carácter comercial. Entonces es muy probable que esta oleada de productos chinos que nos están llegando a América Latina, la creación de unos nexos de carácter comercial que cada vez van maniatando más a los gobiernos latinoamericanos y le van dando más poder a las multinacionales chinas avaladas por su gobierno, deriven en una serie de restricciones o de obligaciones que se les impongan desde el gobierno chino. Eso ha sido así, o sea, te prestan plata, establecen tratados de libre comercio, después comienzan a inundarte con mano de obra cualificada, después comienzan a amarrarte con préstamos, amarrarte con patentes, con contratos de gran envergadura, por ejemplo, contratación para la navegación del río Magdalena, es una concesión que se le dio a los chinos, por ejemplo. Entonces, detrás de esa invasión comercial, posteriormente se puede presentar, y así ha sido la constante, una invasión de carácter político. Pero, te repito, José, hasta el momento yo personalmente no he visualizado un interés de China en inmiscuirse en la lucha antidrogas en los países latinoamericanos, principalmente porque para ellos no es un problema el consumo interno en su país, lo que sí lo es para Estados Unidos y para algunos países europeos. Gracias, profesor. Bueno, con gusto, José. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera damos por finalizado este conversatorio. Les agradezco mucho el haber podido participar, incluso algunos estudiantes que pertenecen al curso de Democracia y Derechos Humanos de las 10 de la mañana. La idea era haber tenido este mismo conversatorio con Andrés a las 10, pero se le presentó una reunión de última hora. Como yo les dije, él es consultor y asesor a nivel nacional e internacional a veces en estos temas. Muchas gracias. Entonces, la próxima semana, como están programados ya los exámenes, nos vamos a ver las caras para esos exámenes. Les recuerdo enviar las diapositivas para su revisión. Les deseo un buen día, que les rinda bastante y no se dejen llevar por la ansiedad, que todo es pasajero, ¿cierto? Si nos cuidamos ahora, vamos a disfrutar. Y yo sé que lo están haciendo muy juiciosos, a mí me consta de algunos. Vamos a poder seguir disfrutando de las libertades que hasta el momento tenemos restringidas por la pandemia. ¿Están allí todavía o están dormidos? Bueno, están dormidos. Bueno, que estén muy bien. Hasta pronto.